don Federico Álvarez, es expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Don Federico, ¿cómo ve la situación? Pues mire, yo lo que veo es la curva, a pesar de lo que se ha hecho, está todavía en la etapa de ascenso. Todavía hay un déficit de pruebas a realizarse diariamente. Hay todavía mal equipamiento de los hospitales. Y en esta situación vamos a reabrir la economía y yo entiendo por qué. Entiendo que algunos sectores es necesario reabrirlos para dar empleo y aliviar, digamos, la carga humanitaria. Pero desde luego nos estamos corriendo un riesgo muy grande. Como usted pudo ver ayer, Fauci le recomendaba al presidente Trump que tuviera más cautela y eso que ya la curva en Estados Unidos va en descenso. ¿Usted es partidario de que se reabra la economía? Yo soy partidario de que sean los especialistas en salud los que los guíen en estas decisiones. Y soy partidario de que se haga, de que la mayor cantidad de dinero del Estado vaya en este momento a brindar ayuda humanitaria a las personas que tienen que estar confinadas para quitarles la ansiedad y la necesidad de tener que salir a trabajar. Eso es para mí lo más urgente. Luego habrá que buscar mecanismos de activación de la economía para recuperarla. Pero en este momento que la curva está en ascenso, creo que son los especialistas en medicina los que nos tienen que decir qué es lo que debemos hacer y qué no. Desde luego hay sectores que tienen la posibilidad de generar un derrame económico mayor y hay sectores que al mismo tiempo permiten un distanciamiento social y medidas de bioseguridad más, digamos, más eficientes, quizá el sector de la construcción. Pero de nuevo digo, tienen que ser los especialistas en salud los que nos guíen en esto. ¿De qué manera está golpeando esto, por ejemplo, la pequeña, mediana empresa, que entiendo que ha sido una de sus principales preocupaciones, don Federico? La pequeña y mediana empresa no tiene hoy día ningún alivio para su situación y esta es la empresa que corre mayor riesgo de desaparecer. La empresa grande, de alguna manera, y la multinacional no digamos, de alguna manera cuando tenga la oportunidad de reabrir sus puertas de producción, pues va a encontrar la manera de reiniciar. Los bancos lo van a apoyar, porque son los clientes buenos de la economía, etcétera. Pero el pequeño y el mediano en realidad no tiene quien por ellos. Y ese es el que más va a sufrir. El riesgo más grande que corremos como país, en mi opinión, es que desaparezca la clase media y que esto se convierta en un país de gente muy rica y de gente muy pobre y de que crezca la pobreza. Entonces creo que tienen que haber medidas financieras para apoyar la clase media conforme se vaya abriendo. Casi un 35% de la población en Honduras, don Federico, vive en extrema pobreza. Le decía, con menos de 25 lempiras al día. Estamos hablando probablemente de casi 3.5, casi 4 millones de hondureños. Es una cifra muy alta. Me está hablando que vamos a tener más pobres después de todo esto. Es una cifra muy alta y desafortunadamente podemos llegar a tener más pobres después de esto. Recuerde que según el International Labour Organization, 72.9% de la población activa de Honduras vive de la economía informal. Y ese de la economía informal es el que sale a trabajar para vivir. Y ese no tiene ninguna garantía, digamos, de protección laboral, sino que vive de lo que hace día a día. En pobreza, en un país pobre, la mayoría de esos, como decimos coloquialmente, se la rebusca todos los días. Entonces, esa población es tremendamente vulnerable al confinamiento y es tremendamente vulnerable a una reapertura que pueda generar mayor cantidad de contagios y de muertes, ¿no es cierto? Don Federico, estoy seguro que mucho más que la mayoría de nosotros, usted ha prestado mucha atención a las medidas que en tema económico y para salvar un poco también el tema de empleos y que no se pierda la pequeña y la mediana empresa en el país ha anunciado el gobierno. De ese análisis, de esa revisión que usted ha hecho, de esas medidas que se nos han anunciado, ¿qué conclusión ha llegado?
Hay dos cosas importantes en esto. La primera de ellas es de que no se está dando un alivio a la deuda existente. Entonces, una pequeña empresa que ya tiene deuda y que la tiene, pues es cierto, ahorita está gozando de un periodo, digamos, de moratoria, donde no tiene que pagar esa deuda, pero tan pronto le sea posible reabrir, va a tener que hacerle frente a una obligación y la cuota de su préstamo va a haber sido fijada en base a los ingresos que tenía antes del COVID. Si reinicia su actividad y no alcanza esos mismos niveles de venta, no va a poder pagar la cuota. Y me pregunto yo, la ayuda que se ha ofrecido es de endeudarse más, es ponerle más dinero enfrente, y es cierto, es posible que lo necesite, pero si no se resuelve el problema de la deuda ya vieja, no va a poder salir adelante. Por eso es que yo creo que lo más importante es refinanciar esa deuda vieja a largo plazo, y yo he sugerido que sea mediante unas líneas de redescuento, de manera que esa deuda le dé un alivio a la pequeña y mediana empresa para poder reiniciar. Con la carga, digamos, el día que reabre, tiene que pagar la luz eléctrica, tiene que volver a comprar insumos para trabajar, tiene que pagar la deuda vieja, se le va a hacer imposible. Se le va a hacer imposible. Y acuérdese de otra cosa, y con esto termino. Muchísima de la pequeña y mediana empresa utiliza su tarjeta de crédito como capital de trabajo. Si cerró y esa deuda de la tarjeta de crédito que usó para capital de trabajo no la pudo pagar, no la pudo bajar, tiene además el hecho de que se han acumulado los intereses durante todo este tiempo. Porque lo que ha habido es una moratoria, no ha habido una condonación, y ni creo yo que debe haberla. Lo que debe haber es un refinanciar a largo plazo. Don Federico, ha escuchado mucho debate, bueno, no necesariamente solo en esta circunstancia que nos agobia en este momento como es esta pandemia, sino que ya hace algunos meses atrás, en función de los cobros de la energía eléctrica, de las altas tarifas y de los cobros irregulares que se hacen. Es decir, hay menos consumo en muchos hogares, en muchos negocios ahora, y están recibiendo el mismo cobro o un cobro mayor. ¿Qué quisiera decirnos sobre ese tema? No, es que definitivamente si la solución que están dando es promediando y no midiendo, pues obviamente el cobro va a salir igual que tenía antes de abrir o quizá mayor. El problema es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o la EEH tiene que comenzar por medir el consumo real. Hay muchas empresas que han estado cerrados todo el mes pasado y le viene un cobro por lo mismo que debía antes. Es cierto que no lo tiene que pagar ahorita porque estamos en periodo de nuevo de moratoria, pero tan pronto abra sus puertas, le va a caer esa deuda impagable. Hay muchos empresarios que están hablando, mire, mejor no abro. Si de eso se trata, mejor no abro y busco a qué me dedico de ahora en adelante. Pero claro, eso significa mayor cantidad de desempleo. Hay un punto más que quiero mencionar rápidamente. El que más está sufriendo económicamente en este momento es el gobierno. Se le ha caído las tasas de recaudación, se le ha caído las remesas familiares y no veo una reducción de gastos. Entonces, ojalá que cuando se reabra la economía no veamos también el fruto de una voracidad fiscal por esa situación, digamos, de déficit que va a tener. El gobierno tiene que reducir sus gastos, tiene que rehacer su presupuesto para que esa no sea una carga más al productor. Pues hemos tenido oportunidad de conversar con usted, don Federico, aquí en televisión o también en otros escenarios. Usted insiste y no deja de poner el dedo en la llaga en el tema este de la transparencia. ¿Cómo evalúa usted ese proceso en este momento? Toda situación como la que estamos viviendo en la población lo que genera es un alto grado de incertidumbre. Ese grado de incertidumbre lo que genera es miedo, es temor. Lo único que quita el miedo es un liderazgo transparente, un liderazgo confiable. Y la corrupción deshace esa capacidad de liderazgo
confiable. La confianza en este momento es básica y crítica, tanto para superar esta situación, digamos, humanitaria, como para poder reiniciar la producción. Entonces, es necesario que toda acción de gobierno no solo sea honesta, sino que lo parezca también, para que la gente pueda confiar en las instituciones y pueda confiar en el liderazgo del país. Es básico que haya confianza para reiniciar los trabajos y la recuperación económica cuando llegue el momento. ¿Qué mensaje nos deja esta noche, don Federico? ¿Perdón? ¿Qué mensaje nos deja esta noche, don Federico? No, mire, yo creo que como por ahí hay una frase que se ha repetido mucho de Albert Einstein que dice, no hay que desaprovechar una buena crisis. Sí, una crisis no hay que desaprovecharla. Y yo creo que esta es una oportunidad cuando se haga un replanteamiento presupuestario. Es una buena oportunidad para hacerse un nuevo sistema fiscal más justo, para hacer una reestructuración del Estado, un Estado más eficiente y más pequeño, y una oportunidad para poder crear un sector productivo que tenga más posibilidades de salir adelante. Este es un país rico y todos nos merecemos que la riqueza del país le dé vida digna a todos los ciudadanos, sobre todo a los más desprotegidos y los más pobres. Don Federico, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Igual para mí. Gracias, Edgar.